Bueno, es la 1 de la tarde con 52 minutos. En 8 minutos vamos a estar en la mesa del más allá, pero antes de ello, permítame entrar tantito a este tema que se nos ha ido recorriendo el programa y no lo hemos podido avanzar. La especulación de estas horas está muy centrada en lo que viene en el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, que usted sabe que aún no es declarada formalmente presidenta electa. Falta que se desahoguen las impugnaciones que han presentado el PRI y el PAN cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su dictamen reconociendo la valía de esas impugnaciones o aceptando la validez de la elección a favor de Claudia Sheinbaum. En ese momento expedirá la declaratoria de presidenta electa y entonces sí ya será específicamente la información tendrá ya la etiqueta formal de presidenta electa. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, pero como está anunciado para la siguiente semana, es un momento en el cual pues todas las especulaciones, las enigmas, las pláticas en los corrillos politiqueros, pues están muy relacionadas con quién llegará al gabinete presidencial con Claudia Sheinbaum. Sobre todo porque creo que en estos momentos la atención política está muy centrada en dos momentos que van a permitir avisorar cuál es el rumbo, el ritmo, la manera, la conformación del poder presidencial de Claudia Sheinbaum. Por un lado, la manera como ella podrá procesar tanto la aplicación del plan C de la mayoría calificada en el tema de la reforma judicial, ya sea que finalmente se apruebe en septiembre o que sea pospuesta, como es al menos parece ser la pretensión de la propia Sheinbaum. Ya iremos viendo cómo se resuelve este acertijo político que ayudará a entender cómo se van a ir procesando las naturales fuerzas políticas de una presidencia saliente muy fuerte y de una presidencia entrante también con mucha fuerza. Pero en el tema del gabinete, ahí está muy centrado también ver qué es lo que sucede, qué tipo de personajes va a colocar Claudia Sheinbaum. Va a colocar fundamentalmente equipos de su confianza personal, varios de ellos con quienes ha hecho trabajo político en el gobierno de la Ciudad de México. Va a incorporar personajes externos. Ya se da como un hecho el que cuando menos habrá un personaje no morenista, no 4T de origen y con muchas impugnaciones respecto a sus cambiantes lealtades políticas y electorales y a su condición más de protagonismo que de eficacia, que es Javier Corral, quien todo apunta a que será el próximo secretario de la Función Pública, según todo lo que se ha ido manejando hasta ahora. Un personaje ambivalente, un personaje complicado, pero bueno, ahí va en ese terreno. ¿Cuáles van a ser y cuántos y dónde los personajes que la propia Claudia Sheinbaum coloque en eh, en esa marquesina política que es la del gabinete presidencial? ¿Cuántos otros provendrán del actual gobierno y van a tener continuidad? Ya está el propio Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, como el primer secretario transeccional que va a continuar en el cargo para dar tranquilidad a los inversionistas y a los mercados. Pero ¿cuáles otros del actual gabinete merecerían tener continuidad y cuáles la lograrían? Y por otro lado, también, ¿cuáles van a ser los lugares que se asignen a la corriente política del propio presidente López Obrador en sí, que aun cuando él en lo personal ha insistido y señala con insistencia, con claridad, de que él se irá a su finca de sonoro nombre allá en Chiapas, y que estará retirado y que no intervendrá más en política? Bueno, pues lo cierto es que hay una corriente que él ha encabezado que sigue ahí, que tiene continuidad con Claudia Sheinbaum, pero que también tiene sus propias expresiones. Ya hay por lo pronto dos personajes que están apuntados para coordinar las estratégicas tareas legislativas, que son Adán Augusto López Hernández, que se habla de que él podrá ser el próximo coordinador del Senado, de la mayoría y de el aparato institucional, jefe político del Senado, pues no forma parte del gabinete de las coordinaciones, pero sí del equipo político en estas coordinaciones legislativas. Y Ricardo Monreal, que más allá de los dimes y diretes, de las pasiones que despertó, de las tolvaneras y huracanes que hubo en su contra y todo,
ahí sigue habilitado por un oficio político que le hace tener las claves y las llaves de cómo ir manejando las cosas y todo apunta a que será el coordinador de los diputados. Personajes ambos con posturas no necesariamente demasiado adictas o demasiado comprometidas con Claudia Sheinbaum. Recuérdese que Ricardo Monreal, su distanciamiento con el presidente López Obrador y una etapa de desierto político que tuvo que cruzar el Zacatecano fue debido a que él se opuso abiertamente a que Claudia Sheinbaum fuera candidata al gobierno de la Ciudad de México porque Ricardo Monreal consideraba que él era quien debía ser el candidato y eso produjo todo lo que hemos visto. Y Adán Augusto López Hernández, que por razones hasta ahora no explicadas, no fue capaz de ofrecer la adhesión a Claudia Sheinbaum en los primeros actos importantes de declaratoria de ganadora, de todo lo que fue dándose en el proceso interno. Adán Augusto López Hernández mantuvo una distancia y desde mi punto de vista, Adán Augusto y Ricardo Monreal no representan realmente la mayor aspiración de lo que debería ser la regeneración nacional, pero bueno, ahí están en ese operativo. La Secretaría de Gobernación, ¿quién irá a la Secretaría de Gobernación del siguiente gabinete? Pues hay quienes aseguran que desde Palacio Nacional hay una serie de insistencias para que Rosa Isela Rodríguez, la actual secretaria de Protección, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pudiera ocupar ese importantísimo cargo. Y desde luego, Juan Ramón de la Fuente, que ha sido el eje de los trabajos de Claudia Sheinbaum en esta etapa de transición y anteriormente, pues se habla de que pudiera ocupar un cargo como secretario de Relaciones Exteriores por la experiencia diplomática que ya ha tenido. Y dado que a Marcelo Ebrard le correspondería en realidad coordinar a los senadores o escoger un cargo público federal, pues se habla de que podrá tener algún cargo en el gabinete, no de los más relevantes, todos son importantes, pero tal vez no de los más relevantes, pero sí un cargo en ese gabinete. Total, hay rumores, hay chismes, especulaciones, intrigas, suspensos, apuesta, de todo, de quienes dicen quiénes van a acompañar a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República en el gabinete, qué va a significar. Y mire, ya no quiero, ya es la 1:59, ya tengo que dar paso a la mesa del más allá, pero en la política tradicional de este país se ha dicho siempre que desde la toma de posesión del gabinete, el presidente en turno ya está pensando quién puede ser su carta sucesoria, es decir, a quién se va a ir placeando, presentando, moviendo, dando foro, protegiendo para que sea la carta del siguiente sexenio. No sé si en esta ocasión sea así, pero así ha sido la tradición en esta política mexicana. En fin, pues estamos en todo esto.